Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a estas charlas de cuidandotubebé.com y de la Fundación Valle de Lilí. Mi nombre es Omar Fernando Salazar. Yo soy médico psiquiatra, especialista en niños y adolescentes de la Fundación y tengo mucho gusto en acudir a esta invitación que me hicieron para participar en estas jornadas para la comunidad. Quiero aclararles que en este momento me encuentro sin tapabocas porque estamos en un entorno seguro y estamos guardando la distancia social y las personas que están conmigo es un equipo muy pequeño de personas que están a una distancia prudente y están usando tapabocas. Recordarles que en la Fundación Valle de Lilí estamos respetando todos los protocolos de bioseguridad para cuidar la salud de nuestros pacientes y de nuestro personal, de manera que ustedes pueden venir con toda confianza a nuestra clínica. La invitación que me extendieron es para hablar de un tema muy específico y es sobre la depresión en niños y adolescentes. Como ustedes saben, estamos viviendo una época un poco difícil todos por la pandemia del COVID-19 y ha surgido una inquietud muy grande entre nuestros pacientes y familiares de nuestros pacientes, niños y adolescentes, al respecto de su salud mental. Sin duda, la pandemia COVID-19 nos ha afectado a todos y no solo la pandemia en sí, sino las medidas que se han tomado para prevenir el contagio. Entonces, en los niños y en los adolescentes, ellos han visto afectada su salud mental por la cuarentena, por el confinamiento que estamos viviendo y también por la enfermedad. Yo hablaría de dos periodos, un primer periodo en el cual hubo un temor muy grande y una difusión mediática muy grande al respecto de la enfermedad y pues el principal impacto se dio por el confinamiento de la cuarentena. ¿Qué pasó con este confinamiento? Muchos de nuestros niños y adolescentes empezaron a vivir en ocasiones en apartamentos muy pequeños, en algunos casos en condiciones de hacinamiento, y esto pudo exacerbar algunos conflictos familiares que incidieron negativamente en la salud de nuestros niños y adolescentes. Se reportaron aumentos de casos de maltrato, de abuso, y tuvimos consultas en este sentido, y esto afectó negativamente la salud de nuestros niños. Adicionalmente, el tiempo de confinamiento produjo un estrés en los adultos, en los padres, las mamitas, los abuelitos, los familiares que son los encargados de transmitir a los niños la sensación de tranquilidad y de seguridad. Entonces, en la medida en que los adultos empezamos a afectarnos y a sentirnos mal, también ese malestar emocional de nosotros empezó a afectar a los niños. A eso agreguémosle la crisis económica y las dificultades que tuvieron para trabajar algunos de los papás y mamás. Vino otro problema y fue el sedentarismo. Como estábamos encerrados en nuestras casas no podíamos hacer ejercicio y los niños estaban acostumbrados a salir al parque, a la zona común del conjunto, a sus actividades lúdicas, a su deporte, a verse con sus amigos, y entonces esta falta de actividad física y este aislamiento social impuso una carga adicional en nuestros niños. Como si eso fuera poco, luego la virtualidad, que en un principio parecía algo muy divertido para algunos de los niños, por la novedad de tener que estar en un computador y atender a los compañeros y profesores por ese computador o esa tablet, pues resultó no ser tan divertida. La mayoría de mis pacientes y mis mismos hijos me comentaron que estaban aburridos y que ya querían volver al colegio y verse con sus amiguitos. Eso fue en un principio. Ahora la situación se ha empeorado un poco, han aumentado los contagios y lamentablemente las hospitalizaciones en UCI, los casos severos y lamentablemente las muertes. Entonces nuestros niños se están viendo enfrentados a casos en personas conocidas y familiares, y este estrés de la enfermedad y lamentablemente el duelo de algunas personas conocidas y en algunos casos de algunos miembros de la familia. Entonces estamos entrando en una nueva etapa en la cual la salud mental de los niños se va a ver golpeada por los efectos directos de la pandemia. Hablemos ahora un poco sobre la depresión en sí, la depresión en niños y adolescentes, porque tengo que aclarar que algunas personas piensan que los niños no se deprimen, e incluso en el ámbito médico la depresión se vino a identificar en los niños recién en la década de los 70 del siglo XX, o sea, es una cosa relativamente reciente. ¿Por qué se pensaba que los niños no se enfermaban mentalmente o no se deprimían mejor?
Porque existe el mito de la infancia feliz y es una frase de cajón que no hay una época más feliz en la vida que la niñez, lo cual no es necesariamente cierto. Los niños sí se deprimen, sino que sus manifestaciones son un poco diferentes y más adelante vamos a hablar sobre eso. Otro mito que existe es que la depresión infantil es una cosa rara, más bien poco frecuente. También es un mito, lamentablemente sí existe, no es tan infrecuente y más adelante vamos a dar algunas cifras y lamentablemente viene aumentando año tras año. Otro mito u otra creencia popular es que la depresión es algo más bien transitorio o que corresponde al desarrollo normal de los niños. Esto es particularmente cierto con los adolescentes. La gente suele decir que el adolescente es problemático, que el adolescente es conflictivo, que el adolescente es malhumorado, lo cual es solo muy parcialmente cierto. La gran mayoría de los adolescentes son chicos bastante bien adaptados, bien comportados y felices, de manera que los adolescentes también se deprimen y la depresión no es normal. Y en ocasiones no es transitoria, en ocasiones se convierte en una enfermedad que puede durar mucho tiempo. Otro mito que existe es que no, que sí se puede dar la depresión, pero que solo se da en adolescentes. Tampoco es verdad. La depresión se puede dar a edades bastante tempranas y mientras más temprano se presente es más difícil el diagnóstico. Lamentablemente la depresión sí es una enfermedad muy frecuente. Los datos epidemiológicos y los estudios poblacionales muestran que para este año 2020 se ha convertido probablemente en la segunda causa de morbilidad en muchas poblaciones. Anteriormente, una causa muy frecuente de consulta o la causa más frecuente de consulta en los consultorios de psiquiatría infantil eran los trastornos de ansiedad. Actualmente esto ha cambiado y por lo menos en nuestro servicio, el cual dirijo, la depresión es la primera causa de consulta en menores de 18 años. ¿Qué tan frecuente es? Es más frecuente que la mayoría de las enfermedades crónicas comunes. La depresión ocurre en aproximadamente un 2% hasta un 4% de los niños en la etapa prepuberal, antes de la pubertad. En la adolescencia, lamentablemente, después de que se presenta la pubertad, independiente de la edad, esa prevalencia aumenta y se puede presentar hasta en un 4 a un 8%, es decir, 2 o 3 veces más frecuente que en la etapa prepuberal. De manera que sí, aumenta en la adolescencia y antes de esa adolescencia es igual de frecuente en niños que en niñas. A partir de la etapa adolescencial, de la etapa puberal, es mucho más frecuente en mujeres. Podríamos hablar que es prácticamente el doble o a veces el triple en mujeres que en hombres. Lamentablemente, mientras más temprano se presente la depresión, más probabilidad de que se presenten complicaciones como las ideas de muerte, los intentos de suicidio e incluso los suicidios consumados. De manera que la depresión representa un factor de riesgo muy importante para conductas autolíticas. Entonces, repasemos un poco. La depresión sí es frecuente en toda la población y sí ocurre en niños y adolescentes y puede ocurrir desde etapas muy tempranas. Los factores de riesgo, para que los tengamos en cuenta: el primero, el sexo femenino. En las mujeres se presenta más frecuente la enfermedad y esto es más evidente a partir de la edad adolescencial. Los antecedentes familiares. Tenemos que tener especial atención en aquellos niños o niñas que tengan antecedentes en sus familiares de primer grado de depresión o de enfermedades por consumo de alcohol y sustancias. Aquellos niños que han tenido pérdidas muy tempranas. Hay un estudio clásico que muestra que cuando hay pérdida de alguno de los padres antes de los 11 años, esos niños tienen más riesgo de sufrir depresión. Lamentablemente la depresión también acompaña algunas enfermedades crónicas. Cuando los niños tienen enfermedades crónicas quiere decir que duran mucho tiempo, esos niños tienen más probabilidad de deprimirse. Esas enfermedades crónicas que aumentan la probabilidad de depresión, las que más pueden aumentarlo son las enfermedades autoinmunes, como el lupus, por ejemplo, las enfermedades endocrinas, como la diabetes, como el hipotiroidismo, y las enfermedades oncológicas. Los pacientes que tienen enfermedades oncológicas y reciben quimioterapia o han estado sometidos a múltiples cirugías y hospitalizaciones muy largas también tienen un riesgo mayor de presentar depresión. Por último están los factores psicosociales. Los factores psicosociales son aquellas cosas que ocurren en la vida de nuestros niños o aquellas circunstancias en su vida que aumentan la probabilidad de que ellos se depriman. ¿Cuáles son esos factores psicosociales? Pues si un niño
vive en un ambiente muy difícil, sufre de abandono o sufre de algún tipo de maltrato o de abuso físico o sexual, o algo de lo cual se ha hablado mucho en los últimos años, si el niño es víctima de bullying en el colegio, estos niños que tienen este tipo de circunstancias psicosociales tienen más riesgo de desarrollar depresión. Las enfermedades mentales en ocasiones van juntas, nosotros los médicos lo llamamos comorbilidad. Una de las comorbilidades más frecuentes de la depresión son los trastornos de ansiedad. Me parece que ya tenemos algunas preguntas. Muy bien, aquí tenemos ya una serie de preguntas de nuestros usuarios que están conectados. Dice, ¿cómo afecta el uso excesivo de sistemas virtuales el cerebro y la salud mental de los niños? Efectivamente, claro, el uso excesivo de pantallas y el uso excesivo de cosas como los videojuegos y los celulares puede afectar negativamente la salud mental de los niños y en particular empeora el aislamiento del que hablábamos ahora, y la virtualidad puede sustituir una socialización más real. Les estaba mencionando ahorita sobre la comorbilidad ansiosa. La comorbilidad ansiosa es particularmente dañina en mujeres. Si nosotros tenemos una niña o adolescente que tiene depresión y ansiedad, esa depresión y ansiedad haría que el trastorno depresivo perdure prácticamente hasta la adultez. Vamos a dejar un momento las preguntas y quiero mencionarles cómo se manifiesta la depresión a diferentes edades. En los niños más pequeños, vamos a hablar primero de los preescolares, de los niños más pequeñitos. Allí es más difícil el diagnóstico porque pues, no es la presentación típica de un adulto, que el adulto es capaz de decirte me siento triste, me siento aburrido, no tengo energía, o claramente te llega a la consulta diciéndote me siento deprimido. No, los niños no son capaces de ponerlo en esos términos. ¿Qué vamos a observar en un niño preescolar con depresión? Un síntoma muy importante es la ansiedad. Esos niños los vamos a ver ansiosos, vamos a ver estos niños nerviosos o los podemos ver irritables. En ocasiones aumentan algunos fenómenos que pueden ser normales, como las pataletas, pero no es normal que las pataletas se presenten todo el tiempo o que los niños todo el tiempo se vean irritables. Pueden ocurrir algunas cosas como la enuresis, que los niños empiecen a orinar en la cama cuando ya habían controlado el esfínter vesical, o la encopresis. En ocasiones estos niños los podemos ver como indiferentes, no quieren jugar, no se entusiasman, no se ríen tanto y pueden empezar a tener muchos síntomas somáticos. Los niños más pequeños somatizan de dos formas, se quejan de dolor de cabeza y de dolor de barriga. Es una de las formas más frecuentes en que ellos somatizan. Y por último, el pediatra puede que detecte que el niño no está ganando el peso o la talla esperados para la edad, es decir, que su desarrollo empieza a verse afectado. ¿Cómo se va a manifestar en los niños un poquito más grandecitos, cuando ya están en el colegio, en los niños en edad escolar, de los 6 o 7 añitos en adelante hasta el inicio de la adolescencia? En estos niños las manifestaciones son un poquito diferentes. Podemos verlos ansiosos también, irritables, pero estos niños de esta edad ya empiezan a decir que se sienten tristes, por ejemplo. En ocasiones los vemos que pueden tornarse agresivos o definitivamente están muy aburridos, muy distraídos y característicamente, como están estudiando, podemos ver una disminución del rendimiento académico, que es muy importante. Estos niños también somatizan con dolor de cabeza, dolor de barriga y otro tipo de síntomas físicos, pero ya pueden empezar a tener algunas alteraciones en el sueño. En estos niños en edad escolar ya pueden empezar a aparecer algunas ideas típicamente depresivas. Empiezan a sentirse poco importantes, que nadie los quiere, con sensación de soledad, o pueden tener ideas de muerte, ideas de culpa e incluso algunas ideas de suicidio. Hicimos un estudio de intentos de suicidio en el año 2004 y encontramos que efectivamente los niños en edad escolar ya pueden presentar este tipo de pensamientos y de conductas. Por último, ¿cómo se manifiesta en los adolescentes? Pues en los adolescentes, aparte de todo lo anterior, de la ansiedad, de la irritabilidad, de la disminución en el rendimiento escolar, pues vamos a ver que estos adolescentes pueden empezar a aislarse socialmente. Es una necesidad y es muy típico que los adolescentes quieran socializar con gente de su edad, pues el adolescente deprimido no se ve muy interesado, ni siquiera en lo virtual, en relacionarse con otras personas de su misma edad. Pueden aparecer conductas de riesgo, por ejemplo,
el consumo de alcohol y sustancias, o conductas sexuales irresponsables, o pueden, por ejemplo, involucrarse en actividades peligrosas. Pueden verse irritables, agresivos, resentidos, y pueden empezar a descuidar un poco su autocuidado. Es muy típico, muy clásico que se diga que los adolescentes son muy vanidosos, pues estos adolescentes deprimidos de pronto no, empiezan a no bañarse, a no acicalarse, a no arreglarse y se pueden ver descuidados. Dejan de disfrutar de cosas que antes les gustaban, si les gustaba bailar, si les gustaba la música, si les gustaba practicar un deporte, pierden el interés por estas actividades que antes disfrutaban. Y por último, esta pérdida de la autoestima, que es muy triste y que los afecta muchísimo, empiezan a sentirse que no son queridos, que no son atractivos, que no son inteligentes, que no son valiosos. En adolescentes sí se dan cambios que son más típicos de la depresión en adultos, y es que ellos sí pueden presentar con mayor frecuencia cambios en el sueño, con mucho insomnio o con letargia en el día, o cambios en el apetito con disminución o con aumento exagerado del apetito. Por último, y lo más grave y lo que más preocupa, las conductas de autolesiones o las conductas suicidas en niños y adolescentes. Tenemos que tener mucho cuidado porque los adolescentes que están deprimidos pueden empezar a autolesionarse. Por ejemplo, es muy típico que empiecen a hacerse lesiones que hemos denominado cutting, que son lesiones superficiales con objetos cortantes, y son más frecuentes en las muñecas, por ejemplo, o en todos los antebrazos, o son frecuentes en la zona baja del abdomen o en los muslos. Mucho cuidado también si empiezan a aparecer con golpes, con morados inexplicables, con quemaduras, con rasguños. Cuando empiezan a aparecer este tipo de cosas, eso es un signo de alarma que nos debe mover a estar pendientes de nuestros hijos. Como papás, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿Qué podemos hacer nosotros al interior de la familia, al seno de la familia, para ayudar a nuestros niños y adolescentes con depresión? Es muy importante primero que les prestemos atención y compartamos tiempo con ellos. Es muy importante que ahora en tiempos de pandemia, yo sé que ya todos ya nos aburrimos de los juegos de mesa, ya no sabemos qué inventarnos, pero debemos involucrarlos en la vida familiar, pasar tiempo con ellos, tratar de tener actividades recreativas, inventarnos reuniones virtuales con la familia que vive lejos, inventarnos celebraciones o pequeños rituales familiares divertidos para compartir un poco y aliviar un poco la tensión y la carga de estrés que estamos viviendo todos. Tenemos que tratar de mejorar nuestras relaciones familiares, tratar de solucionar los problemas de los adultos entre los adultos sin involucrar a los niños. En medio de la pandemia, y yo sé que no es fácil, pero tenemos que tratar de mantenernos activos físicamente, y los adultos debemos ser un buen ejemplo para nuestros niños y adolescentes. Tenemos que tratar de hacer ejercicio, salir con regularidad al parque, una pequeña caminata o pasear a la mascota puede ayudar. Debemos darles reconocimiento, ellos también la están pasando mal, ellos también se esfuerzan y tratan de ayudarnos. Reconozcamos los pequeños o grandes esfuerzos que hacen para colaborar con las labores domésticas, sus méritos académicos, sus méritos deportivos, sus méritos personales. Por último, tenemos que estar muy atentos y tratar de reconocer tempranamente todos estos síntomas de los que les he venido hablando. Tenemos que tratar de hacer una detección temprana y consultar lo más pronto posible a un especialista en caso de que detectemos estos síntomas de depresión en nuestros niños. Bueno, voy a prestarle atención al equipo y vamos a mirar algunas de las preguntas que nos han llegado. Aquí hay una pregunta de alguien que dice: mi hijo sufre un trastorno de ansiedad no especificado para el cual está tomando sertralina. Él tiene 8 años, pero a mi hijo se le dificulta mucho quedarse dormido en las noches. Llega en la madrugada y aún no se ha dormido. ¿Qué puedo hacer? Bueno, muy bien. Pues esto no es sobre depresión, es sobre ansiedad, pero la pregunta es muy interesante. Yo diría que debemos tratar de tener una buena higiene de sueño. Los niños, sobre todo los más pequeños, tienden a asumir los mismos hábitos de sueño que los adultos. Entonces, empecemos por cuidar nuestra propia higiene de sueño. Tratemos nosotros de hacer unos rituales. A los niños más pequeños les gustan rituales muy elaborados. Por lo menos 1 hora antes de dormir ya no tener más pantallas, porque la luz blanca y azul de las pantallas engaña a la pituitaria, engaña al cerebro, y no se produce la melatonina necesaria para los ciclos de sueño-vigilia. Tenemos que acompañarlos y tenemos que tratar, ya
la última hora no es la hora de los regaños ni la hora de hablar de los problemas, es una hora de hablar de temas agradables y puede ayudar tomar una pequeña infusión. Venden infusiones como el tecito de la noche, que yo lo uso con mis hijos y digamos que no hace ningún daño, se les puede dar con un poquito de miel. Un ritual que implique, por ejemplo, un baño tibio, una ropa cómoda y unas condiciones adecuadas de luz y de temperatura y de ruido para que ellos concilien el sueño de manera agradable. Por último, si su hijo está teniendo problemas de ansiedad y toma un medicamento, pues hable con su médico porque podría ser que amerite algún otro tipo de intervención. Pregunta, doctor, ¿la depresión se puede manifestar en sonambulismo en una nena de 7 años? El sonambulismo es normal más o menos entre los 6 y los 16 años, es decir, entre escolares pequeños y hasta la adolescencia, el sonambulismo puede ser normal. No diría yo que es un síntoma muy específico de depresión y solo hay que consultar en caso de que el sonambulismo sea muy frecuente y ponga en peligro la seguridad de la persona. ¿Cómo diferenciar la depresión y la ansiedad de mi hijo adolescente? Bueno, esta pregunta es muy buena, precisamente por lo que les mencionaba que a veces van juntas, pero sí puede ser útil diferenciarlas. En la ansiedad es muy típico que el paciente se sienta angustiado, es típico algunos síntomas como el temblor, las palpitaciones, la sensación de dificultad para respirar, dificultad para tragar, tartamudeo, las manitos frías y sudorosas, y puede haber ansiedad muy específica, por ejemplo, ansiedad social, temor a ir al colegio, temor a determinados estímulos específicos que llamamos fobias. Entonces la ansiedad son síntomas un poquito diferentes, pero es frecuente que estén juntas, entonces aunque su hijo tenga síntomas ansiosos, pues también debemos buscar activamente síntomas depresivos. ¿Cómo diferenciar aburrimiento o depresión en un niño de 2 años? Pues todo lo que hemos mencionado ahora, ¿no? La irritabilidad, las pataletas que sean demasiado frecuentes, las conductas regresivas, como la enuresis y la encopresis, pérdida de control de los esfínteres, la somatización y este tipo de síntomas. Mi niña de 6 años ha sido muy pilosa, pero hace 1 mes y medio no quiere estudiar y cuando vamos a hacer tarea llora mucho. Su papá se fue hace 3 años del país y está comiendo muy poco. Bueno, este es un caso, miren, este es un caso muy interesante porque aquí hay varios elementos. Esto es una niña en edad escolar que ha perdido interés por sus actividades académicas, tiene llanto frecuente y pues hay una historia reciente de una pérdida. Entonces aquí tenemos varios de los elementos que yo les venía mencionando: alteraciones en el ciclo biológico, disminución del rendimiento académico y la pérdida de una figura muy significativa, una pérdida reciente. Este es un caso en el que definitivamente valdría la pena consultar, porque tendríamos que descartar si esta niña se está deprimiendo y eso es posible. Cuando se habla de la pérdida de alguno de los padres, ¿hace referencia a la muerte o la separación de los padres? ¿Hace referencia a la muerte o hace referencia al abandono? La pérdida puede ser porque esa persona se fue y no volvió, o la pérdida puede ser por muerte. La separación no necesariamente, la separación es desafortunadamente bastante frecuente, pero en ocasiones es lo adecuado. Cuando una pareja tiene muchos problemas, lo adecuado es que se separen, pero hace más referencia al abandono o a la muerte. Cuando los padres se separan, es muy importante que nos aseguremos de que ambos padres tengan de que el niño tenga contacto con el padre que no convive con ellos, y es muy importante que hagan un acuerdo de crianza, y el padre y la madre son figuras muy importantes. Lo menciono porque antiguamente se creía que siempre que se separaban los niños se quedaban viviendo con la mamá y los padres hacían visitas. Actualmente la tendencia más moderna es que los padres nos involucremos más en la crianza de los hijos, y en algunos casos, cuando hay una relación cordial, se puede llegar a un acuerdo de custodia compartida. Es muy importante que los padres que se separan sigan siendo muy presentes en la vida de los niños para evitar que ellos sientan esa pérdida. Doctor, mi hijo dice a cada rato que está aburrido, ¿me debo preocupar? Yo creo que sí, yo creo que hay que estar muy pendientes y buscar todos estos signos que estábamos mencionando ahora. El aburrimiento por sí solo no indica depresión, pero digamos sí es uno de las alarmas de las que yo estaba hablando ahora. Bueno. Doctor, ¿qué puede implicar que un niño de 1 año se levante en varias oportunidades en la noche inconsolable? Bueno, esto tal vez es una pregunta muy buena para los pediatras, pero en los niños de 1 año están empezando a caminar, entonces ellos en la noche se despiertan y tienen ganas de pararse a ensayar, ponerse de pie y caminar, y entonces es frecuente que se levanten en la noche un poco irritables
y no necesariamente implica que están deprimidos. Bueno, muy bien. No sé si tenemos más preguntas, si de pronto alguno de los presentes acá en el set nos quiere colaborar con alguna pregunta. ¿Qué actividades se pueden programar para manejar los niños con depresión? Yo pienso que es muy importante que los niños que tengan depresión sepan que sus papás los quieren mucho y que están muy pendientes de ellos y que traten de involucrarlos en la vida familiar. Yo creo que las pequeñas rutinas familiares, los rituales familiares y las actividades domésticas pueden ser divertidas y podemos entregarle a los niños algunas responsabilidades. Entregarles una responsabilidad no es maltrato, es decir, que el niño tienda su cama, que el niño lave los platos o que el niño saque a pasear al perro, saque la basura, es parte de la vida familiar. Involucrar a los niños en la vida familiar es muy importante para que ellos se sientan útiles y partes de la familia. Darles responsabilidad los hace sentir importantes. Nosotros tendemos a pensar que no, que lo van a hacer con desgano, probablemente al principio sí, lo van a hacer con desgano, pero luego ellos van a decir, yo en mi casa soy el que hago tal cosa. Y mientras más grandecitos les podemos ir asignando cada vez un rol más importante a ellos. Entonces yo pienso que en el caso de que el niño esté tan deprimido que no pueda participar de ninguna actividad familiar, ese niño en especial necesita que consultemos a un especialista y probablemente necesita una intervención terapéutica para ayudarle a superar sus síntomas depresivos. ¿Cuál es el pronóstico de un niño con depresión? Y en algún momento puede considerarse que ya no tiene depresión. Bueno, tenemos que decir que lamentablemente la depresión es una enfermedad que en ocasiones tiende a comportarse de forma crónica, es decir, en algunos casos, y crónico en psiquiatría es algo que dure más de 6 meses. En ocasiones la depresión tiende a ser una enfermedad que se convierte en una enfermedad muy larga. En algunos casos, y sobre todo cuando no hacemos un tratamiento oportuno, tenemos un riesgo alto de recaída, es decir, que el niño que venía recibiendo tratamiento y venía mejorando, se le suspende el tratamiento y el niño vuelve a aparecer síntomas antes de los 6 meses. O si también cortamos el tratamiento muy pronto, hay mucho riesgo de recurrencia, es decir, que después de un primer episodio depresivo ocurra un segundo o un tercer episodio depresivo. Lamentablemente, un episodio depresivo previo es el factor de riesgo más predictor de depresión. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros identificamos un primer episodio depresivo, ese le vamos a llamar episodio índice y es muy importante tratar adecuadamente ese primer episodio depresivo para disminuir la probabilidad de que la depresión se cronifique o se vuelva un problema muy recurrente. ¿En algún momento podemos decir que alguien se ha curado de la depresión? Sí. Algunas personas obviamente mejoran con el tratamiento y después de que pase un tiempo prudencial, 1 año sin síntomas depresivos, podríamos decir que ese paciente en ese momento no tiene depresión, pero el hecho de haber tenido un episodio depresivo lo pone a riesgo, de manera que si ya tuvimos un episodio depresivo en el niño, es muy importante estar pendientes porque puede recaer. ¿Cómo manejar la ausencia del padre si se es madre soltera en niños preescolares? Bueno, ¿cómo manejar la ausencia de uno de los padres? Afortunadamente estamos en la época virtual. Actualmente, aunque los padres vivan en el exterior, aunque vivan en otra ciudad o aunque vivan en la misma ciudad pero no convivan con el niño, podemos programar reuniones frecuentes para que se vean. Las videollamadas son una herramienta súper útil que ayuda mucho a superar el duelo por la ausencia de uno de los padres. Desde que han empezado las clases virtuales, mi niña se ha estresado mucho, llora y ya no quiere ingresar. ¿Eso le puede generar depresión? ¿Qué puedo hacer? Yo creo que sí, que la virtualidad es muy estresante para los niños más pequeños y yo creo que es necesario hablar con el colegio y mirar qué otras estrategias pedagógicas podemos implementar, pero en términos generales se maneja de la misma manera como hemos venido mencionando anteriormente. Tengo un niño que cada vez que se le llama la atención manifiesta que se siente triste por la pérdida de su abuelo y de su tío. En ocasiones los niños son muy hábiles, ¿no? Y les mandamos a hacer algo y pueden empezar a decir que no, que es que estoy deprimido, pero tenemos que prestarle atención a lo que dice, sí, pero también prestemos la atención a cómo se comporta y a lo que hace. Si el niño come bien, si el niño duerme bien, si el niño juega, si el niño se ríe, si el niño lleva una vida más o menos normal, pues podríamos pensar que está tratando de manipularnos
y que no quiere hacer lo que le estamos mandando a hacer, que está queriendo llamar la atención y sacar partido. Entonces hay que observar todos los otros comportamientos del niño y no solo lo que nos está diciendo. Aquí hay una pregunta que me parece súper importante. Dice, ¿siempre hay que medicarlos? Es que me da miedo llevar a mi niño o a mi hija adolescente al psiquiatra. A ver, yo creo que no siempre hay que medicarlos. Yo diría que la depresión tenemos que mirar su severidad porque se puede clasificar en leve, moderada y severa. Yo diría que solo una depresión que sea moderada a severa o una depresión que sea muy duradera, que dure mucho en el tiempo, amerita un tratamiento medicamentoso. Si se trata de una depresión leve o de una cosa muy situacional que se deba a una causa puntual, pues una vez corregida la causa, muy probablemente los síntomas depresivos mejoren. O una depresión leve podría mejorar solo con psicoterapia. Pero si es una depresión moderada que golpea la calidad de vida del paciente y que es muy duradera en el tiempo, pues yo creo que amerita un tratamiento que no sea solo psicoterapia, sino que muy probablemente va a requerir medicamentos. ¿Qué síntomas en el paciente me predicen que el paciente va a necesitar medicamentos? Si la depresión es muy larga, si dura mucho tiempo, si se acompaña de síntomas psicóticos como alucinaciones, pérdida de contacto con la realidad, si se acompaña de conductas autoagresivas o ideas de muerte y de suicidio, y se afecta muy severamente el ciclo biológico. El paciente que está muy insomnio, que tiene una alteración muy grave del apetito, ese paciente es predecible que tenga un componente biológico muy importante y que vaya a requerir, medicación. Dice, ¿pero siempre necesitan medicamentos para toda la vida? No necesitan medicamentos para toda la vida. Vamos a tratar los pacientes, el episodio índice debe tratarse más o menos de 6 a 9 meses. En el caso de una distimia, que es una depresión que tenga síntomas por lo menos durante un año, hay que tratar al paciente por lo menos durante ese mismo periodo, por lo menos un año. En el caso de los adultos, en el que la distimia dura 2 años, hay que darle tratamiento mínimo por 2 años. Pero una vez el paciente lleva un año sin síntomas, podemos disminuir la dosis y suspenderlo, aún en los casos más crónicos. Esto de que tomen medicamentos para toda la vida es más frecuente en personas mayores. En el adulto mayor que tiene una sintomatología depresiva y alguna enfermedad crónica, estos pacientes sí con frecuencia tienden a necesitar medicamentos en ocasiones por el resto de su vida. Pero esto no es el caso en los niños y adolescentes, donde con mucha frecuencia podemos suspender el tratamiento luego de que este ha sido exitoso y de que el paciente ha estado sin síntomas por un periodo prudencial. Bueno, hay otra pregunta que me hacen, que no aparece aquí en el chat, pero sí me hacen con mucha frecuencia en la consulta, y es los papás, sobre todo, tienen mucho temor de que los niños los mediquen, o a los adolescentes, por temor a la adicción. Ellos temen que los medicamentos produzcan adicción. Yo les diría que pues hasta ahora no se ha logrado comprobar que ningún antidepresivo produzca adicción. Estos medicamentos hay que manejarlos en una dosis prudencial y hay que saberlos manejar y conocer sus efectos adversos, pero en términos generales son bastante seguros. Los que más usamos en primera línea para la depresión en las personas menores de 18 años son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y son medicamentos muy seguros, incluso en sobredosis. Esto es importante porque acordémonos que algunos de estos pacientes hacen intentos de suicidio. Y no van a producir ningún tipo de adicción. Primero porque la gente no los toma de forma recreativa, no producen euforia, no son automedicados sino recetados por un médico, no producen tolerancia, es decir, el paciente no empieza a aumentar la dosis para lograr un efecto euforizante, y al retirarlos el paciente tampoco tiene malestar físico. Puede haber sí algún grado de habituación o de dependencia psicológica en algunas personas, pero pues podemos hacer un mal uso incluso del agua o del ejercicio, es decir, pero no es algo intrínseco del medicamento, sino más bien de la persona. Yo diría que no se preocupen, que si el medicamento está bien indicado, que si se lo está formulando un médico, se lo pueden dar con toda confianza, que no va a inducir ninguna adicción en su hijo o hija, y que el balance riesgo-beneficio, la mayoría de los casos en depresiones severas, está claramente a favor de usar el medicamento y no a favor de no usarlo. Yo diría que es muy claro el beneficio que pueden dar los medicamentos en los casos más severos de la depresión infantil y adolescencial.
La agresividad puede ser depresión. Sí, la agresividad, en particular la autoagresividad sí puede ser muy indicativa de depresión, pero la heteroagresividad también. En particular, si es un cambio, es decir, si el niño o adolescente no era antes agresivo y de pronto empieza a cambiar su conducta y lo vemos más irritable de lo usual, más agresivo de lo usual, con agresividad verbal, con agresividad física, cosa que antes no era frecuente en él, pues puede ser un síntoma depresivo, pero no aislado, es decir, hay que empezar a explorar si hay otros síntomas de depresión. La agresividad per se puede ser también por un trastorno de conducta, puede ser por un niño que está teniendo otro tipo de problemas de salud mental. No necesariamente la agresividad indica depresión, pero sí puede ser uno de los signos de alarma de los que hablábamos ahora. Esta está muy buena. ¿Cómo manejar una especie de adicción a los videojuegos en los adolescentes y si se los quito puede generar depresión? Si los videojuegos generan o no adicción es algo que ha sido objeto de debate en la psiquiatría y los fabricantes de videojuegos se encargan de volverlos muy atractivos y de que sean que produzcan un hábito muy fuerte en los chicos. Yo lo que diría es que manejar los videojuegos es muy importante desde el principio. Cuando usted le va a regalar una consola a su hijo, primero que todo, no le dé su número de tarjeta de crédito para que empiece a bajar los juegos de pago. Segundo, no se lo deje en su habitación y no lo deje ad libitum, que juegue todas las horas que quiera. Manténgale unos días y un horario establecido para jugar. Trata de evitar los videojuegos violentos, que no son como muy buenos ejemplos para los chicos, sobre todo para los más pequeños. Y sobre todo trate de mantenerlos en actividades lúdicas, recreativas y deportivas. Ya pues en la época post-pandemia esto es más complicado, pero normalmente trate de involucrarlos en actividades culturales, en actividades deportivas. Estructúreles el ocio de manera que no tengamos a un chico que lo único que tiene interesante para hacer en la casa es pegarse de una pantalla de videojuegos. Involucrémoslos en otras actividades y compartamos tiempo con ellos, y esta es la mejor manera de combatir la adicción a los videojuegos. Si él se va a deprimir cuando le retiremos los videojuegos, depende. Si usted le brinda otra cosa más interesante, si usted le brinda su tiempo, si usted le brinda su cariño, si usted le brinda cosas interesantes y constructivas para hacer, muy seguramente no se le va a deprimir. Bueno, muy bien. Dice, doctor, mi niña de 7 años me cuenta todo lo que su voz de la mente le dice. Eso está pasando desde que empezó la cuarentena. ¿Es de preocuparme? Bueno, los niños de 7 años tienen mucha imaginación y en ocasiones manejan un diálogo interno muy interesante. A mí me gusta que su niña de 7 años le cuente lo que le dice su voz interna. Me preocuparía si no se lo cuenta. Me parece muy bueno que se lo cuente, quiere decir que le tiene confianza, que le comparte su mundo interior, que le comparte sus fantasías, sus preocupaciones, lo que ella piensa. Me preocuparía si esa voz interior empieza a manifestarse como una voz que ella pueda escuchar en sus oídos. Me preocuparía si esa voz interna empieza a insultarla, a burlarse de ella, o si esa voz interna empieza a darle órdenes, a decirle que se haga daño o que le haga daño a alguien. Es decir, sería interesante de pronto una consulta para tratar de diferenciar si esta es la voz que los niños tienen en su mente, con la que tienen un diálogo interior y manejan su mundo de fantasía, o si esto efectivamente son alucinaciones. Pero creo que si lo que le está contando son cosas cotidianas, creo que usted no tiene nada de qué preocuparse. Este es muy interesante también. ¿A quién le debo consultar primero, al psicólogo o al psiquiatra? Uy, los psiquiatras tenemos mala fama. Yo creo que a la gente le da miedo consultar al psiquiatra, porque piensa, primero, que los psiquiatras somos para los locos, y segundo, que todo el que entra al consultorio de un psiquiatra sale con una receta de un medicamento en la mano. Pues yo le diría que puede consultar a su pediatra de confianza, puede consultar a un psicólogo o puede consultar a un psiquiatra, cualquiera de los tres. Si usted está preocupado por la salud mental de un niño o niña, pues consulte al médico familiar, al médico de cabecera, al médico de confianza, al médico de la familia, o consulte al pediatra de toda la vida. Primero yo diría al pediatra. El pediatra le va a poder orientar y le va a decir, vea, me parece que esto no es grave, que lo podemos manejar. ¿Por qué no lleva al niño al psicólogo? Puede que esto no sea algo muy severo.
pero el pediatra también, como es médico y tiene formación en psiquiatría, tiene la capacidad de determinar si esta sintomatología es muy preocupante y si es mejor consultar directamente al psiquiatra. Le garantizo que los psiquiatras no somos personajes tan atemorizantes y menos los de niños y adolescentes que estamos acostumbrados a hablar con niños y nos gusta este tema y la consulta podemos hacerla de manera agradable y no invasiva. Y tampoco todo el que va al psiquiatra está loco, ni todo el que va al psiquiatra sale en su mano con una receta de medicamentos. No tratamos todo con medicamentos. También los psiquiatras estamos entrenados en psicoeducación y estamos entrenados en psicoterapia y muchos de mis pacientes los tratamos únicamente con terapia psicológica. También hacemos equipo con psicólogos y con psicólogos de familia para ayudar a las familias de los niños con depresión. Bueno, muy bien. Yo creo que ya las preguntas se están como repitiendo y... Ok. Bueno, espero que esta charla sí haya sido de provecho para ustedes. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Quiero que, por favor, se sigan conectando con cuidandotubebé.com a través de las plataformas de Instagram y de Facebook de la Fundación Valle de Lilí. Les recuerdo que el Servicio de Psiquiatría y Psicología tiene unos profesionales en psiquiatría infantil y en psicología de la familia y psicología del niño y del adolescente. Consulten sin temor, si tienen dudas, sigan acudiendo a la fundación, estamos para cuidarlos, estamos respetando todos los protocolos de bioseguridad y tenemos mucho gusto en seguir atendiéndolos en nuestra institución. Muchísimas gracias y un feliz día.